Ok amigos, vamos a hablar claro y poner las cartas sobre la mesa. Eso de querer idealizar, romantizar y admirar a los delincuentes, a lo único que nos va a llevar es a destruirnos como sociedad. Así que no se diga más y vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rod y les traigo la videoreseña y recomendación literaria de la semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es uno de los más controversiales que ha sido publicado en los últimos tiempos. Así que abróchense los cinturones porque traigo ante ustedes a Emma y las otras señoras del narco, publicado en noviembre de 2021 y es el resultado de un largo trabajo de investigación hecho nada más y nada menos que por nuestra amiga Anabel Hernández. Dicho sea de paso, Anabel Hernández nació en 1971 y cuenta con más de 28 años como periodista de investigación, hoy escritora mexicana. Tiene bastante experiencia, no es cualquier cosa hablar de Anabel Hernández, por eso también tengo que decirles, me dio miedo reseñar este libro porque quiero ser prudente, ecuánime como siempre y respetuoso del trabajo de Anabel Hernández. Si en algún momento Anabel llega a saber esta reseña, te pido una disculpa porque fui uno de los pocos o muchos que creyó que tus libros eran probablemente puro chisme. Si tú llegaste a este libro por la farándula tan alocada que reaccionó ante lo que aquí contiene, pues qué chido que llegaste a la lectura, pero no te vas a encontrar con puro chisme nada más. Esto es investigación que se debe tomar como tal, porque les cuento, además de ser periodista y escritora, para muchos, tanto detractores y admiradores, es considerada la mejor en temas de narcotráfico, especialmente en el territorio mexicano. Sin embargo, ha investigado en otros territorios también. Unos la aman, otros la odian, unos la admiran, otros tantos le temen. Yo la respeto mucho por su trabajo. Quiero platicarles un poquito más de Anabel Hernández. Ella recibió varios premios a lo largo de su vida, o ha recibido muchos premios. El primero de ellos lo recibió en el año 2001 y es el Premio Nacional de Periodismo. Después, en el año 2003, recibió el Premio UNICEF, reconocido por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, también reconocido por la Agencia EFE y la Fundación Santillana por su investigación sobre niñas mexicanas traficadas y explotadas en campos agrícolas de San Diego, California. En el año de 2012 recibió el premio Golden Pen of Freedom por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. También en el año 2017 fue condecorada por el gobierno de Francia con la medalla de la Legión de Honor. Y en el 2019 recibió dos premios. El primero de ellos fue el Premio Internacional de Periodismo del diario El Mundo en España. Casi en el mismo momento, en Alemania, estaba recibiendo el Premio a la Libertad de Expresión ahí en ese país. Aquí en México, pues lamentablemente ella ya no puede vivir porque la investigación que ha realizado ha ayudado a que muchos criminales sean detenidos, ha ayudado a que muchas investigaciones crezcan para querer destruir y desmenuzar poco a poco esa red de crimen organizado que impera en la República Mexicana, en Latinoamérica y probablemente en el mundo entero. Entonces, el peso de lo que hace Anabel Hernández es brutal. Continuando con eso, ella ha trabajado para Milenio, El Universal, la revista Reporte Índigo, colabora actualmente de vez en cuando con Reforma y la revista Proceso. Así que si queremos hablar de periodismo mexicano, lógicamente
Anabel Hernández siempre estará presente. En su libro menciona que tiene 6 títulos escritos por ella. Sin embargo, me puse a investigar un poquito más y encontré, además de folletos, otros títulos que probablemente no tuvieron el éxito que en su momento merecían, pero que actualmente, con el boom que ha generado Emma y las otras señoras del narco, pues bastantes personas han hecho retrospectiva y están adquiriendo sus libros para conocer a profundidad todo lo que ha hecho esta escritora. Les voy a mencionar los que encontré en el año 2005, La familia presidencial, año 2006, Fin de fiesta en Los Pinos, en el año 2008, Los cómplices del presidente, en el año 2010, el libro que la llevó al éxito casi mundial porque muchos la comenzaron a conocer y respetar, por el que se publicó precisamente en ese año, en el 2010, y es una de mis próximas lecturas. La verdad es que sí quiero adentrarme en estos temas de manera formal para traerles investigaciones profundas, y el libro del que les hablo es Los señores del narco. En el año 2012 publicó México en llamas, el legado de Calderón, y ya aquí se vino con la saga de investigación que desmenuza todos los procesos de narcotráfico y conexiones de crimen organizado en esta región. Para el año 2016 publicó algo que realmente me interesa bastante leer. Únicamente llegué a ver entrevistas, pero ella tocó el tema a profundidad de la verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar. Ya para el 2019 se publicó El traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, y ahora en este pasado año 2021 se publica Emma y las otras señoras del narco. Anabel Hernández nos advierte varias cosas. La primera de ellas es que ella nos hace la invitación para que veamos en este libro un camino ligeramente fácil para acercarnos a un estudio social, y que ella llama casi antropológico, de la realidad brutal que nuestra sociedad está viviendo. La violencia, el dolor, la angustia y la delincuencia imperando en la República Mexicana. Entonces Anabel dice: es cierto que no todos en México van a querer investigar a profundidad. Es cierto que no tenemos a nuestro alcance un periodismo tan imparcial. Y dicho sea de paso, actualmente seguimos viviendo muertes de periodistas mexicanos que duelen bastante. Entonces, por eso se entiende que Anabel Hernández tenga que salir del país, protegerse tanto. Yo la quise contactar por el correo electrónico que viene aquí. No me contestó. Ojalá en algún momento tenga una colaboración con ella, pero precisamente es por eso el temor que ella siente al hablar tan abiertamente de estos temas. Dejar a un lado la simple polémica, porque si llegaste aquí por Ninel Conde, por Galilea Montijo, por Sergio Mayer, por Juan Gabriel, por Joan Sebastián, por otros tantos artistas que aquí salieron embarrados, pues ojalá te topes con una sorpresa que te permita hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro presente, al menos aquí en la República Mexicana y probablemente toda Latinoamérica y el mundo entero. Hay que analizar que no solamente es la forma, sino el fondo, lo que debe sacarse a la luz. Es algo muy interesante lo que hace Anabel Hernández a través de este libro, pero vamos a adentrarnos un poquito más. La escritora al principio usa una analogía muy dinámica para que podamos entender lo que ella quiere que interpretemos, o el mensaje claro que ella quiere dar a través de este libro. Usa la palabra espiral como esta analogía que les presento, cuyo propósito es explicar la manera en la que el crimen organizado
se envuelve, explicar la manera en cómo los cárteles trabajan, te van envolviendo, manipulando y de buenas a primeras, lo que empezó como un círculo pequeño va afectando como una pandemia gigantesca a muchas personas, a pueblos enteros, a gobierno, a artistas, a periodistas, a trabajadores, a campesinos, a todos a su alrededor, pero principalmente a su familia, ver cómo tienen sumida en el temor a los más cercanos, a los poderosos, a quienes probablemente tengamos con un alto grado de autoridad, ver cómo esta fatídica moción de delincuencia afecta bastante en esta espiral constante que los va envolviendo hasta transformarlos por completo. Del mismo modo, usando esta dinámica, el libro nos presenta una espiral, ya que todo comienza con Emma Coronel, que ahorita les voy a hablar de ella, y termina también con este personaje. No todo el libro se basa en la historia o la vida de Emma Coronel, porque avanzando en cada capítulo nos presenta personajes distintos, historias distintas, pero que tienen puntos en común. Y esto es mujeres que han estado cercanas a esos círculos de intimidad al interior del narcotráfico. Pero bueno, damos vueltas hasta ser inmersos nosotros también en esa intimidad, en las relaciones sociales, familiares y hasta sexuales de los principales rostros en el narcotráfico, que dicho sea de paso, en la introducción, nuestra querida Anabel Hernández nos habla del por qué el narcotráfico tiene rostro masculino, lleno de misoginia, machismo, violencia, autoridad, poder y traumas que el ser humano presenta, porque muchos de estos narcotraficantes buscan o ven en las mujeres un reflejo materno, un cariño que desean. Y cuando hablamos de moral, yo lo he explicado o tratado de entender en algunos otros videos o con otros libros, cómo la moral funciona de maneras tan radicales en el ser humano, porque muchas veces las personas admiran a los delincuentes, admiran a los líderes del crimen organizado, admiran a los narcotraficantes hablando como tal, con las palabras que son, porque regalan muchas cosas, porque ayudan a la gente, porque construyen calles. Lógicamente ellos lo hacen porque hay una culpa moral que ellos están sintiendo y creen que con acciones buenas están tapando todas las acciones malas que se están realizando, porque así como nos adentramos a la intimidad, a los hogares, a esas fiestas, a esas pachangas, como la llamamos aquí en México, también nos adentramos ligeramente a la destrucción, a la maldad y al sadismo que estos personajes tienen y siguen teniendo actualmente hacia sus afectados. Entonces, la violencia ahí está, el dolor ahí está, pero también esos rayitos de luz que ellos ven como esperanza para querer transformar su vida fatídica en algo supuestamente normal. Sin embargo, el libro pues se centra en Emma Coronel al principio y al final. ¿Quién es Emma Coronel Aispuro? Es una de las esposas, claro, la más famosa del Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán Loera, el líder narcotraficante que hace unos días, si están viendo esto en el año 2022, pues por fin su sentencia fue dictaminada a cadena perpetua. No es casualidad tampoco que este libro haya sido publicado en noviembre de 2021 porque se publicó justo antes del dictamen que sentenciaba a Emma Coronel. Todo comienza con la entrevista de Emma Coronel, o la entrevista que hace a Anabel Hernández a Emma Coronel el 12 de febrero de 2016. Así comienza esta aventura literaria en donde nos damos cuenta de un rostro de Emma, no solamente maquillado por todo el dinero que el narcotráfico le podía dar, tampoco por lo estilizado que su cuerpo estaba, lo estilizado que su rostro tenía, sino lo estilizado en cuanto a la manipulación mental y social que ella estaba viviendo, porque en esa entrevista
ocurría en el 2016, cuando habían atrapado nuevamente al Chapo Guzmán después de ese escape peor que o mejor que Houdini. Emma Coronel sale a la defensa de su esposo, sale diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy segura de que mi esposo sea narcotraficante, él es una buena persona, no está mal lo que está haciendo, es padre de mis 2 hijas, es un buen marido, él me conquistó pues bonito, yo no sabía que él era narcotraficante. Es más, Emma dice que hasta ese momento ella no puede asegurar que su esposo haga cosas malas. Sin embargo, en esta entrevista pues no iba sola, iba con la hermana del Chapo Guzmán, su esposo, y lógicamente hoy nos podemos interpretar que todo lo que ella estaba diciendo era lo que su esposo en ese momento, el Chapo Guzmán, le estaba ordenando. Una persona manipulada completamente, una persona sobajada probablemente, y también una persona custodiada allí sin libertad, sin poder salir adelante, aún teniendo sueños, aún teniendo prioridades, aún teniendo deseos de que su vida cambiara. Ya no se puede. Y eso lo han dejado claro en otros testimonios bastantes personas. Esa es una cara que se presenta al principio de Emma, la cara de la persona que no tiene ya la oportunidad de vivir libremente, y ese mismo reflejo se va dando en las siguientes historias. Para mí fue interesante porque tuve que estar usando mi celular, la computadora, empecé a ver algunas series de televisión en donde se habla de este tipo de temas, y me di cuenta cómo en la mayoría de estos programas televisivos o investigaciones, algunas personas, lejos de ver esto como algo dañino para la sociedad, comienzan a admirar a estos personajes, a querer ser como ellos. Hay niños pensando en que su sueño más grande es ser en algún momento un delincuente de esta índole. Hay señoritas, niñas admirando a estos personajes porque lógicamente ven que hay fotos con carros de lujo, con mansiones, con buena ropa, con buen maquillaje, con operaciones estéticas, porque en ese momento, cuando Emma Coronel sale a la luz, pues sale despampanante, brillante. Por eso aquí la vemos con una corona en medio del libro. De hecho, hay más fotos de Emma Coronel. Y mucha gente los admira, mucha gente los ve como algo positivo en la sociedad, y eso de verdad que da miedo. Pero bueno, ya hablando aquí de los capítulos y de cómo se va dando este reflejo de más personajes, yo me puse a investigar y me di cuenta que desconozco por completo todos los temas de narcotráfico. Yo ni siquiera conocía bien la vida de Pablo Escobar, y este libro me permitió conocer un poquito más de la historia del narcotráfico. Me encanta estudiar historia, y por azares del destino o porque simplemente no quería afrontar esta realidad, no me gustaba hablar de estos temas, leerlos, y por ello le agradezco a Anabel Hernández que a través de esta lectura me permite tener un panorama más claro de lo que se vive en la realidad social de nuestro entorno mexicano. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque avanzando cada capítulo te presenta a más personajes, desde Don Neto, el Mayo Zambada, su hijo, la Barbie, los Beltrán Leiva y algunos otros personajes que, si tú ya tienes contexto de ellos, será emocionante que veas conexiones con otras investigaciones, con otros de sus libros, pero para mí fue algo totalmente nuevo, como probablemente para muchos de ustedes lo es o lo será cuando lo lean. Después de cada capítulo, y por eso Anabel Hernández, cuando ha recibido críticas, primero les dice: oye, ¿ya leíste mi libro? Y en efecto, si no han leído el libro, difícilmente pueden criticar a Anabel Hernández, y si ya lo leyeron, se dan cuenta que después de cada capítulo están todas las fuentes, y no son cualquier cosa. Hay verdaderas fuentes creíbles, y por ello es que se atrevió tanto Anabel Hernández como su editorial y el sello editorial también,
para publicar este libro. Entonces, lo que está aquí no es cualquier cosa. Muchos de los libros anteriores han servido como investigación para poder sentenciar a otros personajes. Hoy muchos podrán salir a decir: Anabel es una mentirosa, Anabel es una chismosa, Anabel únicamente incita al morbo. Si no hubiera tanta reacción en la farándula, probablemente este libro no sería tan famoso y ni yo, ni muchas personas como ustedes estarían interesados en leerlo. Avanzando más en estos temas, sí, hay reacciones que en algún momento pues llegan a tener interés específico de algunos lectores, como la ocasión en la que Juan Gabriel fue obligado a besar en la boca a Pablo Escobar, o como ciertos personajes de farándula teniendo una convivencia directa con este tipo de narcotraficantes. Sin embargo, a mí lo que me interesa es ver cómo esta espiral vuelve a regresar a mostrarnos el rostro verdadero de Emma Coronel, el rostro de esa mujer que no tiene libertad, el rostro de esa mujer que hoy termina siendo una revolucionaria dentro del narcotráfico. Y no la estoy admirando, pero me doy cuenta de cómo las cosas cambian cuando ella percibe que el Chapo Guzmán, su esposo, de quien supuestamente un día se enamoró y que probablemente así fue, eso solamente ella lo puede decir y sentir. Pero la investigación de Anabel Hernández nos arroja que probablemente sí se enamoró, que probablemente vivía feliz cuando estaba con ella porque le dio a 2 hijas y porque ella las ama más que todo. Pero al darse cuenta que el poder hegemónico que influía por medio de el poderío que tenía su esposo, poco a poco iba decayendo, entonces decide dar la cara de otra manera. Una jugada sorpresa que probablemente muchos la esperaban y otros no. Y esta jugada sorpresa que Emma Coronel tenía fue haberse entregado a las autoridades, haberse declarado culpable en febrero de 2021, y ahí todo cambió. Porque hoy podríamos interpretar que está trabajando con la policía, que está trabajando con las autoridades de Estados Unidos para que más personas caigan, para entregar a sus amigos en ese entonces, ser la traidora del narcotráfico, pero lograr beneficios para ella. Porque si ella no se hubiera entregado, la sentencia legal que merecía era cadena perpetua, además de muchas otras multas. Pero al haberse entregado, la ley de Estados Unidos le arrojó nuevas sanciones. Muchos dictaminaban o decían con juicio crítico que ella debió haber sido sentenciada con al menos 5 años de prisión, 5 años de libertad condicional y $1,500,000 que le pedían. Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos dictaminó que no, únicamente merecía 4 años de prisión, 5 años de libertad condicional y $1,500,000 como pago. Pero después del libro, después de ese entregarse y después de esta espiral que vive Emma Coronel, hoy ya nos damos cuenta que el 30 de noviembre de 2021, el juez Rudolf Contreras, al mediodía, inició el proceso para dar a conocer el castigo para Emma Coronel. Desde que ella había sido detenida, había estado encarcelada allí, pero todavía no sentenciada. Se le acusó de 3 cargos principalmente. El número 1 fue el tráfico de drogas, también las transacciones financieras ilegales, y el número 3, el manejo de propiedades de un narcotraficante. En la corte, ahí, Emma Coronel, y hay videos de esto no es nuevo para ustedes, porque si les interesa este tema, probablemente ya vieron esos videos y esa investigación, pero ahí en la corte Emma dijo que se sentía avergonzada, que ella quería cambiar y quería ser un buen ejemplo para sus hijas. Todo terminó no con 5.
tampoco con 4 años, todo terminó con 3 años de cárcel, 5 años de libertad condicional y multa de $1,500,000. ¿Cómo interpretar esto? Es, creo que, lo más interesante tanto del libro como de la realidad. Darle lectura a un libro periodístico no es algo similar a leer cualquier otra novela, tanto histórica como de ciencia ficción o alguna distopía. Leer un libro periodístico es poner las cartas sobre la mesa de la realidad de lo que acontece a nuestro alrededor para darnos cuenta si vivimos en un mundo de justicia o de injusticia, si hay responsabilidades grandes o pequeñas que traen consecuencias o no, si hay gente que está coludida con este tipo de círculos viciosos que probablemente te enredan poco a poco. El papel de la mujer en este libro, Emma y las otras señoras del narco, no es cualquier cosa, porque las mujeres eran ocupadas o son ocupadas probablemente actualmente también por los narcotraficantes o por los enlaces gubernamentales que se dejan llevar por este tipo de crímenes para llegar a tener convenios. Muchas mujeres que lograban hacer el trabajo supuestamente bien, llegaron a ser las protagonistas en las conexiones y en los vínculos que tenían grupos criminales con grupos gubernamentales. Pero si ellas fallaban, también eran castigadas, y si ellas lograban su cometido, algunas veces eran recompensadas y otras no, porque simplemente son o eran vistas como unos objetos. La mujer representa una figura muy fuerte en Emma y las otras señoras del narco, porque el delincuente está ahí, y al entender la intimidad que él está teniendo, nos damos cuenta de cómo piensa, y al analizar cómo piensa un delincuente, también podríamos interpretar responsablemente cuáles son sus debilidades, cuáles son sus formaciones, cuál fue su modus operandi, cuál fue su constructo social que lo formó, porque muchos de ahí, en medio del narcotráfico, con bastante dinero, buscan a mujeres que para otros serían imposibles, artistas de la televisión, mujeres casi perfectas físicamente, para complacer ese deseo de superioridad, de sentirse más fuertes, de sentirse poderosos, de sentir que ellos tienen el control, y cuando se cansan de comprar riquezas, de comprar joyas, de comprar terrenos, coches, casas, quieren comprar personas. Pero si algo me queda claro es que el amor no se puede comprar, y tampoco se puede comprar la cura para los traumas que nos atañen en todo momento. Muchos de estos personajes delincuentes ven en estas mujeres un reflejo maternal de lo que probablemente ellos carecieron. Sí, hay que ser responsables al leer este tipo de libros. Sí, hay que ser ecuánimes también al hablar de cualquier tema, pero la realidad nos arroja que la delincuencia destruye a la sociedad, y por ello no debemos romantizarla. Que si recomiendo leer Emma y las otras señoras del narco, sí, lo recomiendo bastante. Pero no se vayan con la finta. No es un libro de chisme simplemente. No es la forma, es el fondo. Y en el fondo hay una realidad social devastada, al menos en la República Mexicana. Pues bien, esta ha sido la reseña y recomendación literaria de la semana, Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández. Espero haya sido de su agrado, y si ustedes ya lo leyeron, me encantaría leer su opinión. Sé que muchos se divierten únicamente viendo a los artistas, pero a mí me encanta desmenuzar a profundidad cada lectura. Entonces me encantará platicar con ustedes allá abajo. Si hubo un dato que omití, les pido perdón. Estamos aprendiendo todos juntos. Sin embargo, me agradará bastante conocer detalles que probablemente ustedes me puedan compartir en la cajita de comentarios. Aprovecho también este momento para agradecer a los suscriptores que han decidido formar parte de los miembros del canal. Gracias a ustedes estamos
avanzando para mejorar y traerles contenido de calidad. No lo olviden, mi nombre es Rodo Cielofan y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros?